Hola, buenas tardes. Vamos a hacer hoy una conexión en directo con Inayat, con Bosque Nublado Basel. Hola, aquí te tengo. ¿Qué tal? Hola, Gerardo. A ver, bueno, vamos a hacer hoy un live sobre el cultivo de las orquídeas del género Drácula, que Inayat nos va a sacar de dudas sobre requerimientos, cultivo y necesidades básicas de este tipo de plantas que, oye, pues no son unas plantas fáciles y creo que él nos va a dar un poquito de luz para entenderlas y para poder cultivarlas en casa. Vale, vamos a invitar a Inayat, que ya está aquí. A ver si no nos pasa como en el último live, que no pudimos hacer el... ¡Hola! ¡Qué bien! Todo funciona. ¡Qué Ya alegría! estoy ¡Qué alegría! Oye, que me has funcionando dado de todo. verdad. En el último live es que sufrí muchísimo porque estuvimos intentando conectarnos con los chicos de Monteverde y no había manera y al final tuvimos que hacerlo desde su cuenta de Instagram. Pero bueno, viendo que todo funciona. Buenas tardes, Inayat. Buenas tardes y bienvenidos ¿Qué todos. tal? ¿Qué tal estás? Sí, bien, muy bien, tranquilo, avanzando. Sí, bueno, ya veo que estás ahí en tu invernadero maravilloso. Y bueno, estaba comentando eso, que hoy en live vamos a tratar el cultivo del género Drácula, porque oye, la gente, a ver, vemos tus orquídeas allí, parece que son fáciles porque las tienes tan bonitas, tan hermosas, siempre con flor, y tampoco queremos que la gente piense que son unas orquídeas fáciles o para principiantes o para que todo el mundo las pueda tener. Requieren unos cuidados concretos, requieren unas condiciones concretas y no son algo para que, vamos, son seres vivos y no... Yo entiendo por lo menos que el tener una orquídea de esta dificultad de cultivo para... He oído a gente que dice, bueno, me voy a comprar una por probar. Sí, Yo lo que invito a la gente es que primero se informe y que indague un poquito y que estudie un poquito el tipo de género que quiere meter en casa. Y sobre eso íbamos a hablar contigo, porque es lo que decía, vemos tus plantas tan bonitas, tan hermosas y todos queremos tenerlas. Entonces, para que tú nos enseñes un poquito lo que necesitan y para que, oye, si alguien las quiere tener y tiene las condiciones adecuadas, pues adelante, pero sobre todo que sepamos lo que estamos metiendo en casa. Cuéntanos un poquillo. ok, sí. Bueno, vamos a hablar sobre el cultivo de Drácula, de las orquídeas Drácula. Vamos a hacerlo otra vez, como siempre, desde el punto de vista de la planta, para Ujú. entender sus necesidades y si es que tenemos el clima, lo podríamos cultivar y si no, no hay, no hay mucho, no tiene mucho espacio de juego. Entonces vamos a empezar eh, por lo más importante. Esa es la forma de los griegos como lo hacían. Primero lo más importante. Y el punto más importante para el cultivo de Drácula es la temperatura. Correcto. Entonces, yo tengo unos datos. Tenemos el jardín botánico, eh, tiene una reserva en Ecuador y también están trabajando con una organización en Estados Unidos y en Inglaterra. Land Forest Trust se llama. Bueno, entonces, ahí en este bosque, en la reserva, pusimos termómetros y controlamos la temperatura, la humedad, el pH, la cantidad de luz y todos los parámetros que las plantas tienen en la naturaleza. Y nos dimos cuenta de muchas cosas que ya nos dábamos cuenta antes cuando teníamos problemas. Y lo primero es la temperatura. Hay diferentes especies de Dráculas y unas van más arriba y otras... Aquí me está molestando una, mira. Se te Como un suben a la loro. chepa, como un Perdón, lorito. sí, bueno. Entonces, hay, una, hay unas que están en cálido, pero Ujú. es pocas especies. Y no es realmente un clima cálido, es más bien un clima templado.
soportan un poco más de temperatura, pero no quiere decir que son de temperatura cálida. La mayoría de las dráculas están a una altura de unos 1500, 1800, 2000 metros sobre el nivel del mar. Y depende del país, también cambia, ¿no? La temperatura no es lo mismo 2000 metros en Suiza que 2000 metros en Ecuador. La temperatura es muy diferente. La frontera del bosque cambia también. También la humedad, si hay punto de congelamiento o no, es muy diferente. Pero vamos a decir que una planta, en general las dráculas, su mejor clima está a los 19 grados. ¿De temperatura media o al día con respecto a la noche? ¿O cómo enfocamos? Cuando tú nos das una temperatura, Sí. Porque claro, lo normal es que sea una temperatura media, pero lo lógico real es que haya una temperatura por el día y otra por la noche, que haya una variación. Sí, correcto. Desde el punto de vista de la planta, si Uh-huh. por ejemplo tomo un año de tiempo, ¿ya? Y yo digo, en un año, esto es un dato real, en un año la planta llega a tener una drácula de una especie, digamos, andrete, alguna especie. Llega a tener al año 7 días 25 grados. Al año. 7 días. Y la mayoría del año está a 20 grados. Uh-huh. Eso quiere decir, si yo hago la media y tomo como el dato máximo 25 grados, no es un dato, es la media matemática, pero no es un dato real para la planta. Si yo estoy viendo desde el punto de vista de la planta, yo solo digo 25 grados es la excepción. Uh-huh. Tengo que cortar 7 días al año 25, pero realmente mi temperatura es 20. Correcto. Correcto. Entendido. Uh-huh. Entonces, cuando yo digo 20 es, digamos, a un 80, 85, hasta 90% de los días se va con 20 grados. Hasta, depende, un 92% cuando son solamente 7 días al año, entonces no es, serían... No. 100, ¿sí? No, me refería que hacéis el punto más alto y el punto más bajo y hacéis una media anual. ¿Eso es a lo que te refieres? Sí, pero desde el punto de vista de la planta, la temperatura 25 grados es la máxima que recibe al año, pero no es representativa porque solamente son 7 días al año. Claro, por eso. Por eso los 25 grados sí recibe al año 7 días, pero no es como... No es significativo porque la mayoría del año está más baja la temperatura. Sí, sí. Es como si a alguien le pregunta en Ecuador, ¿qué come usted? Y le dicen, bueno, yo como, no sé, pavo, porque en Navidad como pavo, pero en la realidad no se come pavo todos los días, lo que se come es pollo. Claro. Correcto. Mira, nos dice Gerardo. Sí. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas. Dice que aquí en Madrid, que él tenía las dráculas a 19-20 grados con un 80% de humedad y que llegaron a tener unas 85 especies y que estaban muy, muy bonitas. Correcto, es que ese es el dato correcto que necesitan. Justo ese es claro, el dato. Es que Gerardo también es un gran experto. Sí, ya. Okay. Sí. Bueno, él sabe de lo que estamos hablando. Él es el que se encarga del invernadero tropical del Botánico de Madrid. Cuando vengas en julio iremos a verte. Va a venir Inayat, Gerardo, y pasaremos a verte ahí en el invernadero del Botánico de Madrid. Perfecto, sí, lo hacemos. Bueno, seguimos. Entonces, la temperatura mínima. Se tiene que saber que en los bosques donde ellas están nunca llega a 0 grados, tampoco a 5. La temperatura más baja, bueno, sí hay picos, picos que se van hacia abajo, donde puede llegar la temperatura a 8 grados, pero también no es la regla. La temperatura en la noche normalmente puede llegar a, digamos, a 12 grados. Entonces, si uno ya sabe esos dos rangos, ya. O sea, entre 12 y 19, 20 grados sería la temperatura idónea para tener las plantas en condiciones óptimas. Correcto.
Claro, eso en muchas casas no se cumple, o sea, es imposible. No sé. Sobre todo, bueno, ahora hablaremos de la humedad, porque el tema de Sí, la claro. temperatura, a ver, se puede solucionar pues, con ventiladores, aires acondicionados, temporizadores, termostatos, pero claro, es complicado. Si tienes un invernadero, pues será mucho más fácil. Y también yo me las veo y me las deseo para mantener temperaturas más bajas en verano de 25 grados. O sea, es muy, muy, muy difícil. Sí, correcto. Ahora vamos a la humedad y después hacemos la correlación humedad-temperatura y por qué no Ujú. resulta normalmente en Europa cultivo de Drácula sin, sin una máquina que enfríe el invernadero. La humedad, correcto, como decía Gerardo, en el bosque se tomaba la humedad, se tomó y los datos son de 75 a 85 por ciento. Y igual, muy pocos días al año. Déjame ver si puedo hacer. Ah, no puedo. No puedo poner yo fotos, ¿no es cierto? No. No. Bueno, igual, igual llegó a 60% 5 días al año en el bosque. Ujú. Pero 60% no es el dato mínimo representativo otra vez para la planta. Son solamente una excepción que algo pasó y no tuvo la humedad que necesitaba, pero normalmente es 75 o 85% de humedad. Bueno, para solventar ese tema, porque lógicamente en una casa o en un invernadero en nuestros climas es muy complicado tener un 80% de humedad constante. Sí, Eh, de eso nos ayudamos luego también de tener unos sustratos que retengan humedad. ¿Cierto? ¿Eso correcto. ayuda? Ujú. Sí. Ahora, en las casas, ¿qué pasa? Por ejemplo, empieza a calentarse, ¿no? Uno tiene que saber que cuando uno tiene un invernadero depende de la posición, si le llega la luz directa, si hay sombra o si está bajo la tierra o si los vidrios son de, todas las paredes son de vidrio o si tiene una parte de vidrio o si hay al lado otro invernadero, son muchos factores. Sí. Pero en general, si afuera hace 25 grados en verano, adentro hasta 30, puede llegar a 30. Si afuera es 35, adentro es 40, 5 grados más de lo que está afuera. Mm. Entonces, con eso ya sabemos que es demasiado para la mayoría de las Dráculas. Ujú. Claro que cuando hace mucho calor se abren las ventanas. Baja un poco la temperatura, pero baja drásticamente la humedad relativa. En el invernadero, cuando se abren las ventanas, en verano puede bajar a 30%, 40% la humedad relativa. Entonces, Sí. lo que hace, por ejemplo, aquí cojo una Drácula. Las hojas, aquí tengo Ujú. una hoja para explicarla después, es una hoja vieja. Las Ujú. hojas son muy finas, no tienen reservas. Sí, son plantas que no tienen bulbo, simplemente No raíz tienen, y hoja y flor. Ya está, no tiene más ya, historia. correcto, porque están adaptadas o siempre toda su vida estaban en un ambiente húmedo. Claro, Toda no su les vida hace y toda... falta el reservorio, no les hace falta acumular, como otras plantas que tienen una estación seca muy marcada, que sí que necesitan acumular. Estas plantas es todo lo contrario. Van cogiendo la humedad Sí, constante todos los días y no les hace falta gastar energía en acumularla. Ujú. correcto. Y por eso, entonces, cuando están ahí y no hay la humedad en el ambiente, sufren. Sí. Entonces, sufren cuando está baja la humedad y sufren cuando está alta la temperatura. Y como lo escribí en el último, cuando puse una Drácula, hicimos unos estudios aquí también, con unas cámaras. Les poníamos 1 grado, Dráculas en una cámara, y 1 grado de temperatura una semana, al siguiente grado, a la siguiente semana 1 grado más, 1 grado más, 1 grado más, 1 grado. Y se veía cómo podían sufrir. Y desde el 25 grados, desde los 25 grados empiezan a sufrir. Mientras más temperatura se le da, más sufre. ¿Y cuáles son esas señales que da la planta para saber que está pasándolo mal? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Se ponen, no sé, amarillas o le salen manchas o se quedan las hojas alicaídas? La primera cosa es que las plantas hacen una fotosíntesis, ¿no? Ujú. Cuando se estresa la planta ya no hace más la fotosíntesis.
Cuando una planta no hace fotosíntesis, no tiene la forma de alimentarse. Esa es una. La segunda, Ujú. se empiezan a quemar las puntas apicales de la raíz. Y cuando una planta no tiene raíces, también empieza a, a deshidratarse. Uno puede dar agua al substrato, mantenerlo húmedo, pero la raíz, si no hay raíz, la planta no absorbe esta agua y se muere deshidratada en un substrato encharcado. Exacto. Correcto. Y por aquí nos dice Josué que se quedan pelonas y que se, Pelón, vamos, ¿qué que es se quedan eso? pelonas, que se le caen las hojas, supongo que será eso. Ah, ok, ok, ok. Y los de Costa Rica siempre tienen sus términos. Bueno, sí, sí, correcto. Entonces, ellas tienen una hoja. Ujú, ¿Por qué se quedan pelonas? Las hojas son unos órganos por donde la planta respira. Tienen unas ventanitas en las hojas que se llaman estomas, que son como unos ventiladores donde se abre y sale transpiran. Estas plantas transpiran mucho. Entonces lo que hace es que hay una bomba. Las raíces succionan agua y las hojas abren sus ventanas, sus estomas y sale esta ujú. transpiración. Para que la bomba funcione, tengo que abrir la ventana, porque no hay una bomba si es que si absorbo agua y no la saco, no funciona la bomba. Entonces tengo que absorber y transpirar. En el momento que cierro los estomas, que cierro las ventanas, no absorbo agua y aunque el sustrato esté mojado, me muero de la sed. Ujú. Como no tienen reservas, se caen las hojas, se quedan pelonas. Por eso. Se quedan pelonas, sí. Eso es de Josué. Bueno, nos preguntan por aquí que cómo se evitan las hormigas. Eso nos lo preguntan desde Panamá, desde Boquete, un amigo de allí. ¿Qué tal, Sí, Ángel? Buenas. Que podemos hacer un especial sobre hormigas también. Porque hay veces que sí, las hormigas nos mejor. ayudan y hay otras veces que nos perjudican, pero podemos hacerlo. Sí, podemos hacerlo mejor sobre las hormigas, porque un solo especial, porque estamos ahorita en el tema y, Exacto. Para no y desviarnos. Muy para bien, no perfecto. desviarnos. Y un tema es plagas y enfermedades, pero no Sí, es todo el sí, tema. seguiremos con esa serie de Sí, lives, porque sí, nos las quedamos hormigas ahí, y los nos ácaros quedamos en teníamos. las babosas. Y las babosas, los ácaros también teníamos. Sí, Pero nos bueno, queda, nos queda trips, nos quedan ácaros, nos quedan sí, muchos temas sí, referente a plagas. Bueno, pues continuamos. Estábamos en el tema de que la humedad es importante. sí, sí, correcto. Entonces, Hay que mantener entre un 75 y un 85% de humedad ambiental, aparte correcto. del riego que tú le das en las raíces, que el ambiente tenga esa humedad para lo que tú dices, para que no cierren estomas y para que puedan hacer esa transpiración y esa bomba, como tú dices, para que esa bomba funcione dentro de la maquinaria Sí, para de la que planta, sí. ok, para aumentar la planta también, como son plantas con hojas muy finas, pueden absorber la humedad cuando se le da agua en gotas muy pequeñitas. Las gotas, y uno coge y ve en el microscopio o estereoscopio, se puede ver cómo el agua se absorbe, entra a las células. Si uno Ujú. pone gotas de agua, pone una hoja de Drácula en un estereoscopio y pone gotitas, pero bien finas, chiquitas, se puede ver cómo la gota entra en el sistema, entre las células de la Drácula. Ujú. Entonces, ellas pueden tomar agua por las raíces, pero cuando están muy estresadas y no pueden coger por las raíces, también pueden absorber la humedad del ambiente o de las hojas. Y es lo que yo hago cuando una planta está recién llegada o está estresada o le pasó algo y no tiene raíces, entonces la alimento y le doy agua y alimento por las hojas. Se llama Por las hojas. fertilización foliar, porque Ujú. la hoja se fertiliza a través de la hoja, pero es Claro, cuando haces esa fertilización tiene que ser un poquito más suave que si la haces en el sustrato. sí, Tengo entendido. más suave, sí. Mm. Más Más suave, diluido, el abono mucho más diluido que si lo echas directamente en el sustrato. correcto. Si hablamos de ppm, puede ser 50 o 80 ppm. La gota tiene que ser más fina para que entre, porque gotas gruesas se resbalan. Ujú. Entonces lo que yo uso es un aspersor
que es este de aquí, que Sí, me sale como una nube sí. y doy a todas las hojas. Claro, ¿Ya? eso lo tienes en la máquina que tú utilizas para ir tú personalmente dándole a todas las plantas. Eso lo haces A ver, manual. te Sí, muestro. venga. Te doy Es una que nos has demostración. enseñado solo el final. No, no, ahora mismo, venga. Normalmente no riego en la tarde porque justo eso voy a después sobre el asunto de hongos. Ujú. Cuando, si ves ahora, todo el invernadero está seco. Sí, porque riegas por la mañana temprano para que vaya secándose a lo largo del día. Para que la hoja en la noche esté seca. El Seca, ambiente sí. está húmedo, pero la hoja está seca. Es lo que nos explicaba Alejandro en el otro, Ujú. de hace unas no sé cuántas semanas. Pero mira, esta es, ¿no? Le voy a... No sé si puedes ver. Sí, sí, es una lluvia muy, muy finita y lo más parecido a nebulizar, ¿verdad? Sí, Está nebulizado. correcto. Entonces ahorita mojé la pared, la puerta. Un poquito de plantas, pero unas 3 plantas. Ah, bueno, estas también. Pero bueno, no es muy grave para mostrarles. Genial. Sí, Pues oye, eso. Bueno, eso en cuestión de la humedad. Luego, correcto, otro factor importante que has dicho sería la luz. correcto, la luz. Y ahora vamos al bosque. Cuando estamos en el bosque, hay dráculas que están arriba en la copa de los árboles. También Ujú, abajo, en el medio, en el tronco y hasta en el piso. ujú. Están en todos lados. Pero si uno piensa, bueno, si está arriba de la copa de los árboles, ¿les soportarían el sol directo? No. ¿Por qué no? En un bosque nublado hay la niebla. Y la niebla es blanca Ujú. y puede ser muy densa. Tan densa que no puedes ver el camino a unos, digamos, 20 metros. Más densa, 10 metros, 5 metros. Y si es muy, muy densa, mejor. Y está uno en el bosque, mejor se queda tranquilo. Porque si camina a donde vaya, se va a perder. Porque no se ve el camino más de 2 a 3 metros, a veces. Ujú. Y si estás en grupo y caminan, se dispersan, se van y no se encuentran. Por eso, cuando la niebla, como un bosque nublado, nuboso, hay niebla ahí, cuando el sol, porque si hay sol en el día, Ujú. el sol llega al bosque, pero la luz es difusa. Pero Está hay muy mucha luz, filtrada por esa nube muy constante que hay. Ujú. correcto, pero hay mucha luz, pero difusa. Por eso es que yo le doy a las plantas en la mañana 2 horas extras, al mediodía 2 horas extra y en la tarde 2 horas extra. Porque hay mucha luz, pero es difusa. De luz Inclusive, roja, ¿te refieres? ¿O ¿cómo? le das luz Ah, la luz roja, artificial? la luz roja. Luz Sí, roja. Es lo que le vas sí. poniendo tú, depende de la hora del día, le enchufas las luces rojas. ¿Has dicho que le pones 2 horas por la mañana? 2 horas por la mañana, 2 horas en el mediodía cuando me voy a comer. Bueno, 11:30 a 1:30 y 2 horas en la noche. Vale, Porque vale, vale. roja no es bueno para el ojo humano que esté ahí. Claro, que se lo pones cuando no estás. Cuando descansas, le pones la luz. Entonces, y... Pero tú ahí las tienes, el invernadero por arriba es de cristal, o sea, tienes una sombra al 50%, me dijiste. Tengo El dos sombreado tipos, que tenéis. tengo Ujú, dos. ujú, Lo que pasa, yo intenté aquí para tener el cultivo como ahora está, tenía muchos problemas. Era mi cultivo favorito y tenía muchos problemas porque, claro, el clima no era el óptimo al ujú. inicio. Al inicio pintaba la pared del invernadero con una pintura blanca que se llama una pintura de sombrilla. Pintas el invernadero de blanco. Cuando pintaba eso, el problema es que como no tenía tanta luz, empezaban a generarse algas y bacterias, Ujú. y cianobacterias. Tenía unos hongos muy asquerosos sobre las hojas, en las macetas, debajo de las mesas, en el Ah, piso. pues mira, me Era todo acaba- me acabas de dar la solución a lo mío. Quizá tenga que dar más luz en mi invernadero, por ese motivo, sí.
más luz y más ventilación. Correcto. Entonces lo que hicimos es poner no sé si ya les mostré, les puedo mostrar. Lo que hicimos es poner un, eh, la sombrilla al 50%. Quiere decir, por Sí, ejemplo, ¿tienes parasoles de estos que se mueven? sí, no se mueven, son fijos al Ah, vidrio, pero son, por ejemplo, el hueco, la sombrilla es el metal y la misma cantidad, el mismo espacio es el hueco y la misma vale, cantidad es el metal. vale. Como una Así es, estructura que hay sobre... ¿Pero eso está por fuera o por dentro del invernadero? venga, te muestro, te muestro. Vale. A ver, mira. Pues sí, a mí yo tengo muchos problemas de algas y de, como tú dices, de cianobacterias y creo que le voy a quitar un poquito de sombreado. Yo tenía Sí, entendido que tenerlas más oscuras en verano es más mira, llevadero porque también ahorra un poquito de... Hace fresquito, pero creo que voy a darle un poquito más de luz por el día. Vale, ahora sí que se ve. mira, se puede, esto simplemente se puede sacar y poner. Entonces así se puede poner todo el invernadero, mira, Perfecto. por Sí, afuera. vale, entiendo. Y la parte de abajo del invernadero no es vidrio, sino es Opaco, sí. eh, sí, mira. Entonces el vidrio empieza desde la mitad, que son como 1 metro, no sé cuánto, 1,10 m, y de ahí empieza el Sí, vidrio. claro, eso también aísla del frío y Sí, aísla también del calor. correcto, aísla del frío y del calor. Perfecto. Sí, correcto. Bueno, pues nos estabas contando que había Dráculas que Sí, crecían en la parte, lo que es en la parte alta del bosque, en la sí, parte media y en la parte baja. correcto. Y que las de la parte de arriba, pues eso, que aunque tengan más luz, pero en realidad la luz viene súper filtrada por la nube que hay constante en las copas de los árboles. Correcto, y por eso le Ujú, doy luz extra. Y desde que les doy ujú, más luz, crecen mejor. ujú. Y Claro, pero también, solo por le das la luz que ellas necesitan, o sea, no es darle un rayo de sol no, constante, es solo la parte del espectro de luz que ellas necesitan para florecer. correcto. Lo que yo hago es, como le doy 50% de sombra, tengo menos cantidad de sombra, pero así evito quemaduras. Lo, Exacto, porque lo que tengo, no es la luz directa del sol, que eso se las carga. sí, mira Bueno, esta. y eso, ¿cómo podemos conseguir? Bueno, en casa supongo que, a ver, alejarlas del calor, eso lo primero, tenerlas en un sitio húmedo y una luz no muy brillante, pero Sobre todo una constante. O sea, prodeca. sí. Alejarlas de las fuentes de calor excesivo. Sí, correcto. Sí. ¿Seguimos o alguna pregunta ahí? Sí. No, de momento la gente está escuchando, están Ya. escuchándonos. Están ahí calladitos. Si tenéis alguna pregunta, podéis escribir cuando queráis, chicos, los que estén viéndonos. Yo las voy leyendo y Nayar las va respondiendo. Gracias. Sí. También tenemos te muestro. Mira, ese es arriba. No sé si puedes ver ese. Sí, Es una sombrilla interior. Mira el humectador. Una sombrilla interior. Aquí tenemos un problema con el humectador. Mira que está dando humedad relativa, pero la ventana está abierta. Entonces pierdo a veces hasta el 70%. Mira, justo se está yendo. uh, ujú, sí, Entonces, eso, lo que pasa es que vamos a tener un humectador que va abajo, en la parte media, porque ese se va, toda la humedad se va. Pero bueno, ese es un cambio que vamos a hacer, una mejora para después. Entonces genial. también tengo una Claro, sombrilla interior. teniendo la humedad más baja, evitas que la parte de arriba, bueno, estará también las ventanas abiertas y la humedad se quedará más tiempo abajo. Sí, correcto. Eso es lo que quieres conseguir. Vale, Sí, perfecto. correcto. ¿Quieres Segundo, que te ponga alguna foto de las que teníamos preparadas? ya, por favor, Venga, muéstranos. a ver si soy capaz. Venga. Te las pongo yo al azar y tú nos hablas de ellas o cómo lo Al hacemos. azar, al azar. Al azar, vale. Había algunas que eran un poquito, estaban en vertical, otras que estaban en horizontal. Me ha costado un pelín adaptarlas para cómo las vemos aquí. Vale, ahí está.
Correcto. Esta Ahí le te- da la vuelta. Sí. Sí, esta le he tenido que dar la vuelta porque si no, no se veía. Bueno, las plantas, aquí justo tengo una, por ejemplo, no sé si la pueden ver. Las plantas en la naturaleza son así, para abajo. Ujú. Por eso se llaman Drácula, son pequeños dragones, porque son como dragones volando, con mucha, sí, imaginación. Entonces, lo que quería mostrar ahí es la turgencia de la flor. Cuando una flor está en horizontal es turgente, tiene suficiente agua, pero cuando la humedad relativa baja, la flor empieza a caer, ¿no? Pierde la turgencia, ya no tiene, como la bomba ya no empieza, ya no tiene tanta capacidad para absorber agua y mantenerla en todo el sistema. Lo menos, lo más importante son para la planta es mantener su vida y lo que menos en momentos de peligro, hoy la luz, un momento, tengo que, Vale, sí. Siempre hasta ahora nos pasa igual. Se te conecta a las sí, 5:30. sí, ya son las 5:30, Sí. ¿sabes? Nada, se quita y ya está. Luego la pones, ¿eh? No te olvides. Sí, sí, la pongo. Entonces, cuando baja la turgencia de la flor, cuando hay algún problema, lo más rápido lo que hay que desechar es la flor. Porque la Sí. flor, si no está polinizada, solamente cuesta mucha energía para la planta. Correcto. Ujú. Entonces, eso quería mostrar la turgencia en la planta. Y aquí les voy a mostrar una planta, por ejemplo, esta de aquí. Ujú. Mira, Ay, ¿la viste? sí. Un segundo se ha visto, sí. Un segundo, a ver. Sí. Déjame ver. Mira, esta es una parecida, bueno, esta es una diferente, ya se está un poquito, ya está viejita, pero esta es cuando pierde la turgencia. Si ves que empieza como a bajar, Sí. sí. Y esta es cuando están bien, mira. Sí, sí, se ve perfectamente. Que está manteniendo la forma perfectamente y la otra está como si fuera ya una lechuga, una Sí, lechuga en una ensalada. sí. Mira, por ejemplo, aquí esta. Mira la turgencia cómo ha bajado. Sí. Sí. Pero eso es problema de que ya tiene tiempo. ¿Cuánto te duran más o menos ahí las flores? Bueno, supongo que dependerá de la especie, pero más o menos de media que suelen durar las flores. Bueno, depende. No depende de la especie, sino depende del clima donde la cultives. Ujú, Por ejemplo, he escuchado lugares donde están bien cálidos y las flores duran una semana, 5 días, una semana. ujú. Pero, pero a mí, esta flor, no sé si la viste cuando, ¿te acuerdas que la publiqué hace un mes y todavía sigue en flor? Sí, esa la vimos, la fuiste publicando Sí, que todavía estaba cerrada y sí, todavía sigue bien. sí, sigue bien. Y aquí están las otras. Mira, nos Depende. pregunta Nuria que has dicho que cuando la planta necesita energía, que Sí, el mantener una flor que no está polinizada le cuesta mucho. Y la pregunta que nos hace es que si la flor está polinizada, ¿no le roba energía a la planta? si está polinizada le roba más energía. Más todavía, claro, porque necesita ya fabricar el fruto y la semilla. Es como una mujer embarazada. Ujú, Si una mujer embarazada está en un momento difícil, no sé, hambruna o algo, o no tiene comida, por naturaleza pierde al hijo, ujú. porque ella no se puede abastecer a ella y al hijo, o mueren los dos. Y las flores también son lo mismo, necesita mucha energía para coger y generar todo este miles de semillas, mucha energía. Claro, claro. Nos preguntaban antes también que si nos podías recomendar, bueno, supongo que eso lo podemos hacer ahora después cuando nos muestres formas de cultivo y tal, que no se nos olvide el comentar algunas especies que tú nos recomendarías que a lo mejor nos podrían ir un poquito mejor en zonas cálidas y con menos humedad como tenemos aquí. Bueno,
Por Ahora, ejemplo, ahora podemos comentarlo, sí. sí, la mayoría de las Dráculas no son de lugares cálidos, entonces no se Ujú. adaptan. Hay unas pocas especies que soportan más el estrés y soportan más, digamos, Situaciones un sí, poquito más extremas, sí, pero un más poquito estrés. más extremas. No hablamos de condiciones extremas, de 40 grados ni 35 grados a la No, sombra. pueden Sí, sí, sí. 25 a 28 grados soportar un Ent- poco. Claro que sufren, entendamos pero eso. no es que se mueren directamente, pero se van muriendo lentamente. Son especies como la eritroquete, por ejemplo, Mopsus, una pequeñita. Y lo Me las malo voy a es que, apuntar. sí, mira, te muestro. Lo Sí. malo es que las plantas, cuando empiezan a estresarse, por ejemplo, este de aquí, Vespertilio, la tenemos también en la reserva. No sé si la puedes ver. Sí. Por ejemplo, esta tiene 20 grados normalmente y 6 a 7 días al año 25 grados. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un poquito más de calor, es un poco complicado, pero por ejemplo, esta eritroquete aguanta un poquito más. Sí. Este de aquí, mira. Y de ahí casi Mopsus. Uno tiene que saber, todas estas plantas con flores grandes, ¿no? Ujú. Como son tan grandes las flores, necesita la turgencia, necesita el agua en todo lado. Entonces necesita mucho más. Son flores de lugares mucho más húmedos y más fríos que las pequeñas. Una flor pequeña, por ejemplo, la Mopsus, la tengo aquí adelante. Es una planta que como las flores son más pequeñitas, no necesita gastar tanta energía en toda la flor. A ver, Sí, respecto a eso, Nuria también nos pregunta que cuando lo que estábamos hablando, es que claro, como hemos ido enlazando con otras cosas, que si a ver, lo que nos decías de la necesidad energética que tiene la planta cuando está estresada, lo que nos pregunta es si en el caso de que a lo mejor necesite más recursos, si es bueno abonarla más o a ver, simplemente necesitamos rehidratarla. no, dos cosas. Primero, la pequeñita es esta, la Mopsus, aquí está. Se llama Sí. Mopsus. Segundo, no es que necesita, mm, bueno, sí, va a necesitar más hidratación, sí, es verdad. Yo entiendo que primero es más importante la humedad y la hidratación de la planta y luego abonarla. Ujú. Correcto, Porque si está mal la planta no es bueno abonarla porque la quemas. correcto. Y si no tiene Vale, raíces, mejor. Lo que sí, perfecto. lo que sí es, tienen que saber si una planta está estresada, generalmente no florece o florece poco. O hace capullos florales y después los aborta. También puede Los pasar. tiras, sí. Los tira, sí, los quedan como De papel, sí, como de marrones y de papel, papel. como Sí, 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 correcto. sí. Y las tira la planta solo. Cuando no tiene recursos suficientes, ella misma, como lo que decías antes, las aborta y prefiere sobrevivir ella A gastar a, energía. a gastar esa energía innecesaria. Exacto. Vale, Correcto. vamos a poner alguna otra Otra, fotito. A ver, venga, esta. sí, correcto. Esta planta de aquí la puse para mostrar, a ver, déjame, para mostrar el substrato. Aquí está. Ujú. Mira, se llama Karenine. ¿Cómo se llama? No, sí, Karenine. Karenie. Sí, se puede ver. Ahí, ¿dónde está la cámara? Acá, ya, ahí está. Ay, qué chula es esa, sí. Sí, mira. Entonces, no importa el, mira, como siempre doy agua solamente en las mañanas y no dijo que las gotas, bueno, esta gota de aquí es la que puse hace un ratito, pero solamente Ujú. una. No dejo que las gotas caen sobre la hoja, la hoja se queda bien, bien limpia.
Claro, a esta hora ya del invernadero ya lo tienes seco, ya listo para pasar la para noche, que pasar todo la esté noche. sequito. Ujú. Correcto. Estos puntos de aquí, cafés en la punta, ¿ves? ¿Sí? Es que le faltaba agua a la planta. Pero no quiere decir que yo no le daba agua a la planta, sino que la planta no tenía suficientes raíces para poder cubrir toda la necesidad de la planta. Antes. Y ahora mira, perfecto. Las nuevas hojas. Claro, y eso tú lo que haces es sacar la planta, ver cómo están las raíces, cambiar sustrato, quitar todas las Sí, raíces que estén feas y renovarla, por decirlo de alguna sí. manera. Y dar un Ujú, sustrato bien aireado. ujú. Para Para que cuando... no se encharque y vuelva a generar raíces nuevas. Sí, correcto. Tienes otra fotito. ¿Tienes Venga, otra? vamos a otra. Vale. Ah, sí, esa ya la mostramos. Justo es la Sí, cedera. esa sí. Venga, Es, esa además es nos la una has puesto. cedera sin pelos. Correcto, esa es la que queríamos mostrar, que la planta, si está en un buen clima, 19 grados, aquí justo no es todavía verano, realmente el clima es bastante frío, mantengo las ventanas abiertas, la humedad alta y 19 grados aquí adentro, la planta dura sin problema un mes en flor, pero es solamente porque tenemos el clima, ¿no? Aquí está. Ups, Ujú. sí, es esta, ¿no? Y mira cómo están las hojas, perfectas. Sí, no tiene ni una mancha ni nada, ni Sí, por la enfermedades, ni manchas café en las puntas, como tú decías, que eso lo que denota es falta de humedad. sí, ni manchas ni nada. Genial. Entonces, y ahorita vamos a los hongos. Ujú. Sí, porque a mí me cuesta a veces diferenciar lo que son manchas de hongos de las manchas que se generan porque la hoja a lo mejor esté un poco seca. A ver, justo aquí tenía una mancha, una hoja con una mancha. Te voy a explicar. A ver, aquí tenemos una hoja que justo la encontré. La parte Ujú, apical, la parte final está quemada, diríamos. Eso quiere decir que la planta, la bomba empieza a tomar agua de las raíces, pero no alcanzó a llegar a toda la planta, entonces las puntas empezaron a quemar. O ujú. no pudo abastecer el agua a toda la punta y por eso se queda así. Entonces Entiendo, falta sí. agua. Correcto. De ahí tenemos manchas por riego inapropiado. No tengo muchas, pero tengo unas para mostrarles. Mira. Estas. Esta es una Drácula vela. Mira, esta es la hoja. La corté, abajo estaba bien. Si puedes ver aquí, se puede ver 1, 2, 3, 4 gotas de agua tuvo esta planta. Cuando depende, no es que yo le di aguas o de alguna manera le cayó la lluvia, tal vez cuando empieza a llover se cierran las ventanas, pero no sé, pudo haber un poco de condensación. De alguna manera le cayó agua sobre la gota, Ujú. gotas de agua sobre la hoja, perdón. Y estas gotas de agua te voy a hacer aquí. Imagínate aquí está, ¿no? Entonces cae la hoja de la gota sobre la hoja y queda la gota toda la noche. O Sí, a partir de las 2 3 de la tarde cae la luz, o sea, está la gota de agua sobre la hoja y la luz hace un efecto lupa. ah, lo que son quemaduras. Son quemaduras Ah, por el sol que fueron hechas por que como la hoja es tan fina, mira. sí, sí, hace el efecto lupa y tiene una quemadura y luego por ahí entran los hongos, entiendo. Correcto. Primero se Ujú, hace, la hoja no puede asimilar toda esa gota, porque es una gota grande. Entonces entra la luz, el sol, ujú. y hace un efecto lupa y hace daño en una zona donde están las células en esta zona. Después, cuando ya está hecho el hueco o un orificio o da un daño, ahí entran los hongos. Vale, vale, vale. Pero un Claro, se hongo hace no, una herida y ya por ahí puede entrar cualquier patógeno. Ujú. correcto. El patógeno Entendido. necesita el medio ambiente y necesita la entrada y necesita el vector, la planta hospedera.
Pero si la planta tiene toda la hoja así intacta, no puede entrar porque están todos los cerrados. Pero si ya tiene un hueco, ahí entra y se propaga y se queda así. Claro. Correcto. Aquí he intentado que la foto se viera. Estos son los canales que haces. ¿Lo ves, Sí, verdad? Vale, vale, sí. vale. Se ve bien. Te muestro, a ver, venga, te muestro la planta. Esta planta está aquí. Es una Drácula eritroquete de Costa Rica. Mira, aquí la tenemos. Aquí está la hoja, no, las puntas, no sé si puedes ver. ¿Todo bien? Sí, sí, Y ahí, sí, se ve que está la planta divina. sí, y ahí tenemos las ramitas y las flores. Y llena de flores. Llenita, Sí, llenita. sí, Sí, en la muchas foto flores. no se ve porque como he preferido que se viera cómo tienes la forma de la maceta, Sí. todo lo que son esas varas que hay es que son todo flores. Claro, este es, y huele, y todavía huele como a Sí, champiñón aquí. sí, Esto es el efecto que quiero dar en la nueva casa de bosque nublado, donde así se ve la planta en la naturaleza. sí. Las flores caen libres, Can hacia abajo, sí. sí, caen hacia abajo. La mayoría, otras no, pero es así. Correcto. Y Mira, luego ya creo que tengo ya la última. Sí, lo del musgo, sí. sí, los musgos, sí, Qué perfecto. maravilla, que están preciosos. Y ya la última Cuéntame. foto que tengo es creo que lo mismo, que se ve todas Sí, las flores. las flores desde abajo. Sí. Pues Inayat, vamos haciendo un pequeño resumen de las Ya, cosas que tú nos recomiendas para poder cultivar si tenemos los medios necesarios y las condiciones necesarias. Vamos a hacer un pequeño resumen de las cosas más importantes sí, y sobre todo eso, el que yo recalco siempre, antes de comprar una planta hay que informarse de las condiciones que esa planta necesita. sí. Bueno, cuéntanos, haznos un pequeño resumen de las cosas que tú ves más importantes. Correcto. Antes de hacer el resumen, quiero terminar con una pregunta que ahí está. Sí, cuéntame. Correcto. Cuando estas hojas están aquí con estas, mira, aquí tengo otra. Sí, nos dice la pregunta, cuando ves alguna con quemadura, inmediatamente la eliminas. Sí, Correcto. Hay diferentes tipos de hongos. Por ejemplo, cuando está aquí botritis, hay diferentes, pero digamos, cuando tienes el hongo botritis en una hoja, genera esporas y sigue generando más esporas del hongo. Entonces hay que eliminarla, claro. sí, lo que tú recomiendas es que o el cachito de hoja o la hoja entera la deseches, ¿verdad? Correcto. Vale, Todos los días, todas las hojas salen del invernadero que están viejas, sí. con huecos, Y las con... sacas, o sea, o sea, las tiras fuera, no las dejas que se Sí, queden ahí ni en los sustratos ni nada de nada. no, ni, Todo limpio. ni sobre las mesas, ni en las plantas, ni nada. Las saco, ni en el piso tampoco. Ujú. Como tengo un sistema de ventilación, el aire gira en el invernadero y si es que tengo esporas, las esporas van y todo el invernadero, ¿no? Por eso las saco. Claro, hay que quitarlo de ahí. Pues mira, otra cosita que he aprendido hoy. Que Y tengo que dar un poquito más de luz para evitar algas y para evitar hongos, sí, que la ventilación es importantísima y que tengo que sí. eliminar todas las hojitas que estén dañadas, porque ya había veces que digo, bueno, parece que se ha curado una herida, la dejo. Sí. Pero sí, no es recomendable. Vale, A ver, vamos comprendido. entonces. El resumen. Primero, lo más Ujú, importante es la temperatura para las dráculas. La óptima para la mayoría de las especies es 19 grados. ujú. Algunas especies también 20 grados. Hay especies que llegan en el clima, en la naturaleza, 6 a 7 días al año a 25 grados, pero eso no representa su zona de crecimiento o su zona de confort. Ujú. Más bien 25 es donde empieza a sufrir. Sí, donde empieza a estresarse, que ya no lo A- está pasando muy bien. Si son poquitos días, no hay problema, porque la planta luego se recupera. Pero si eso lo mantenemos en el tiempo, la planta pues no está, vamos, no está bien. O sea, puede no morir, pero no va a estar en condiciones óptimas para florecer o para que esté bonita. A eso te refieres, ¿verdad? Correcto, correcto. Ujú, Ahora, también tenemos que saber que en la naturaleza las plantas no llegan a 30 grados. ujú. Hay especies que están de calor como la Mopsus y otras que les mostré, pero tal vez llegan a 30 grados, pero serían unos 2 o 3 días al año.
correcto. Perfecto. Eso en cuestión de temperatura. Sí. Vale. Humedad. Ahora, humedad relativa, 75% o 85% de Sí. humedad relativa en su óptimo. Claro que llega a tener la planta unos 5 días al año una humedad relativa del 60%, pero no quiere decir que el 60% es Constante. constante, solamente la Ujú. excepción. Exacto. Yo, Correcto. por ejemplo, en el invernadero lo que tengo es un invernadero muy chiquitito. Bueno, ya sabes que mi invernadero es diminuto. Y ahora mismo tengo 4 higrómetros, cuatro termómetros y 4 higrómetros en diferentes puntos, en diferentes alturas. Y sí que es Ujú. verdad que de tener uno en el suelo a tener uno en lo alto, me puede cambiar hasta un 10, un 20% de humedad. Las Correcto, lecturas que me da. Entonces, hay que tener muy en cuenta dónde colocamos esa planta por el tema de la luz, por el tema de la humedad y sobre todo, lo más importante, la temperatura. temperatura, correcto. Muy bien. Entonces, mezcla, siguiente punto, mezcla de substratos. Hay diferentes mezclas. Lo mejor es que para la planta que sea una mezcla aireada. Los componentes uno puede usar lo que uno tenga en sus países o lo que ha tenido buena experiencia o alguna mezcla ya hecha puede comprar. El tamaño de la mezcla depende del tamaño de la raíz. Lo De la hago yo. raíz. Y Ujú. también si la planta es epífita o terrestre. O sea, si la planta crece sobre árboles o si la planta también se encontró sobre rocas litofíticas. Sí, eso sobre todo, bueno, ya eso también, la gente que ya lleva tiempo cultivando, ya nos hacemos nuestros propios sustratos, nos compramos muchos tipos de cosas y depende de qué tipo de planta estemos tratando, vamos mezclando un poquito más de corteza de pino, un poquito más de algo que mantenga la humedad, o ponemos carbón, o ponemos otro tipo de cosas. Eso ya también hace la experiencia. Correcto, corcho, si tienen corcho o lo que Mm, tengan de cascarilla de arroz en Sudamérica o donde estén. Correcto, después la perfecto. fertilización. eh, bueno, sobre la fertilización hay una serie de muy buena de lives de Finca Mm, Drácula. sí, Bueno, están en YouTube. Uy, se te ha bajado. sí, sí me hemos Están en puesto. YouTube y además creo que ya han puesto la serie completa de todos los lives que Sí, hicieron y creo sí, que ya el otro día creo que ya subieron el último, me parece. Están ahora, creo que ya el último era el del control de la salinidad y los aparatitos, cómo los usan ellos y creo que ya lo han subido, lo subieron ayer o antes de ayer, sí. correcto, sí, sí lo vi también, sí. Pues eso es, vamos, eso, el tema de la fertilización. Ante la duda siempre yo lo que suelo recomendar es que se compre un fertilizante de orquídea y aunque te diga que, pues, imagínate por ejemplo, 1 gramo por litro, Ujú. yo siempre le doy la mitad de Ah, lo correcto, recomendado. La la mitad, mitad. Sí, siempre sí. la mitad de lo que ¿Ahora? recomiendan, Sí, correcto. siempre, Sí, sí, por si correcto. acaso. Por si acaso, Prefiero abonar más veces a pasarme, siempre. correcto. Está, Entonces lo hago está, bien, eso lo hago bien, ¿verdad? Vale. sí, eso está muy bien, sí. Pues nada, cuando compréis un bote, siempre la mitad de lo que recomienda. Y así Sí, no quemamos no, las plantas. correcto. Y luego es lo que decía, luego también la gente que es un poquito más experta, pues hace sus propios abonos, hace sus propias mezclas, Sí, utiliza diferentes fertilizantes y coge un porcentaje de cada uno según lo que necesita. ujú, Por eso recomendábamos esos live de Finca Drácula, porque lo explica muy bien. sí, correcto. Siguiente punto, ¿no? Sí. Las plagas. Bueno, la mayoría de las plagas, enfermedades y problemas con las plantas son las babosas, que ya hicimos el live hace poco, hace Ujú. unas semanas. De ahí tenemos insectos chupadores como pulgones, mosca blanca, eh, ¿qué más? Chupadores. Tenemos los tips, arañita roja o ácaros, diferentes, no solo arañita roja, también otros ácaros. Y ya, con eso ya es bastante. Sí, bueno, hicimos los live contigo sobre pulgón y sobre babosas, iremos añadiendo más de la lucha, a ser posible lucha biológica para intentar no Sí, utilizar eh, sí,
cosas dañinas para la naturaleza y para nosotros y que sea lo más natural posible los insecticidas caseros. Pues ahí me va muy bien el del pulgón, ¿eh? El del Ah, pulgón de... Sí, lo estoy usando muchísimo y además ahora lo uso con el pincelito, como tú con el- recomendabas. Que lo sepas. correcto. Sí, ya no lo he hecho con el flu-flu. Ahora voy de forma localizada con el pincelito y la verdad que me va genial. Sí que es verdad que tengo que hacer repeticiones, pero nada, me va Sí, muy, muy bien. Mm. sí, correcto. Y ahí tenemos el problema de hongos que ya vimos, ¿no? La mayoría, el mayor problema es porque uno mismo da agua muy tarde o deja el agua en la noche, Que se las gotas pose. sobre la hoja o tiene agua, gotas de agua y llega el sol y hace un efecto lupa, quema la zona donde ha estado el agua, hace una laceración o una entrada para el patógeno y empieza a generarse los hongos. Entonces, Genial. por eso es mejor coger todas las hojas que están a punto de caer o con manchas en el suelo, sobre las macetas, sobre las mesas y dejar el Y invernadero, quitarlas. Ujú. quitarlas. Sí. Sí, yo la verdad que es lo que te decía, que desde que hago eso noto que tengo menos hongo, porque el año pasado fue horrible, tenía todas las plantas manchadas, todas, todas. Y ahora sí que es verdad que poquito a poquito, haciendo ese tipo de limpieza, simplemente haciendo eso, eliminándolas, veo que poco a poco las plantas se van recuperando y cada vez tengo menos hongos en Claro. las hojitas. Mm. Uno tiene que saber que la hoja, depende de la especie, una hoja puede vivir de 2 a 3 años y Ujú. hasta 4, pero bueno, una hoja vieja se ve como esto, Sí. amarilla, pero si ves, aquí tenía unos poquitos, pero está bien, se ve bien. Después de 4 años está. Ujú. Entonces, hojas manchadas van a tener siempre manchas. Esta mancha Ujú. tuvo tal vez hace no sé cuántos años, pero siempre se quedó la mancha. Eso no se va a cambiar. Lo que vamos a cuidar es las nuevas hojas que vienen. Exacto, para que no se contaminen esas nuevas. Entonces, el Genial. trabajo que se hace ahora se va a ver los resultados en 3 años. Mm. Pues nada, a ver si consigo eliminarlo yo del mío, de mi invernadero, poquito a poquito, que ya las nuevas no se contaminen, haciendo tus consejos. Bueno, Inayat, pues se nos ha ido un poquito la hora, así Bueno, que el vamos terminando. último, De todas formas, si veo que la gente... Dime, dime, dime. los virus. Los virus. Sí, hay que Espera, sacar estoy toda. tomando notas, ¿eh? Yo lo tengo en la cabeza, en la mira. Ya. El virus, hay que sacarlo de la colección. Planta con virus hay que sacarla, no tiene salvación. La planta entera. O sea, y bueno, a mí me interesaría hacer igual que sobre las plagas y tal, me interesaría hacer un especial también, un live solo hablando de hongos, virus, cómo diferenciarlos, el tema de que la hoja está arrugada, esos virus, todo eso que nos lo amplíes mucho más y poder detectarlo lo antes posible para lo que tú dices. Que una planta con virus debe ir fuera de la colección rápidamente para Sí, que las demás no se contaminen. sí, correcto. Y eso sería todo. Pues, Inayat, muchísimas gracias Sí, con por mucho todo lo que nos gusto. explicas y bueno, muchas gracias a todos los que han estado esta tarde con nosotros. Bueno, recordar que este live lo subiré al Instagram TV y lo subiremos también a nuestra cuenta de YouTube, Keep Calm Sí, and Grow Orchids. Y a ver si, nada, en un ratito lo subiré, en un par de horas estará ya subido para la gente que nos haya podido conectar. Así que, Inayat, bueno, muchísimas gracias como siempre. sí, Nos con mucho gusto. ha, nos ha gustado siempre, bueno, nos gusta siempre muchísimo todo lo que nos cuentas y lo que nos explicas. Y tu invernadero y tus plantas son espectaculares. Así que muchísimas gracias. Sí, le ponemos cariño ahí. Sí, se nota además. Se nota la entrega y la dedicación que le pones a eso, a tu trabajo. Nos encanta verlo. Pues nada, Nayat, un besito muy grande. Bueno, Muchas gracias gracias a a todos los todos. que han estado con nosotros. Chao, hasta Chao, gracias. luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias.